A continuación, toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Y en Abraham pasamos a Isaac, pasamos a Jacob, pasamos a los hijos de Jacob, entre una gran cantidad de personas que recorriendo la Biblia hasta llegar casi al final del capítulo, al final del Génesis, ¿de acuerdo? Ya tenemos un pueblo escogido, ¿sí? Entonces Dios fue tan bueno que a pesar de la metida de pata que tuvo la humanidad y que la siguió metiendo después, y a pesar del diluvio y todo lo que pasó, escoge lo mejorcito que había en la humanidad y les dice: bueno, muchachos, de aquí en adelante ustedes caminan conmigo, ustedes son mi pueblo, el resto lo siento mucho. Entonces hay un pueblo escogido y solo un pueblo que tiene esa posibilidad de poderse relacionar directamente con Dios. Obviamente lo hacían a través del templo, y como lo vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento en los próximos módulos, pero hay un pueblo escogido. Ahora bien, ese pueblo escogido tiene unas aventuras, pero unas aventuras bien interesantes que casi todas son cíclicas. Sí. Agarrando del libro de los Jueces en adelante, la historia bíblica es bien interesante. Es el pueblo de Israel en batalla contra los otros pueblos que están ocupando el territorio que es la tierra prometida, asentándose en la tierra prometida, llevando el arca de la alianza, llevando los 10 mandamientos, llevando toda esa simbología, levantando el templo, el que más adelante se va a conocer como el Templo de Salomón, que es el lugar de adoración del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo escogido, a Jehová, a su Dios, a Dios. Es el único pueblo que tiene esa relación, ¿de acuerdo? Eso nos lo narra la historia, pero toda esa etapa viene marcada de algo bien puntual que es bien característico de nosotros los humanos. Vamos, nos caemos, nos equivocamos, nos levantamos, pedimos perdón, volvemos a meter la pata y nos volvemos a caer. Esa es la historia del pueblo de Israel. Del libro de los Jueces hasta el libro de Malaquías, lo que tenemos es al pueblo de Israel, una temporada bien con Dios, llevándose bien con Jehová, todo está tranquilo, y de repente alguien, perdón por la expresión, algún malcabresto se le ocurre hacer alguna cosa, arrastra al pueblo y resulta que el pueblo termina con un jalón de orejas por parte de Dios. Dios les manda jueces, reyes y profetas, y eso está todito en el Antiguo Testamento, y les mandó cualquier cantidad de profetas para decirles: arrepiéntanse, dejen de estar haciendo lo que les está pasando. No se arrepentían, bueno, no te arrepentiste, va castigo. ¿Cuál es el castigo? El éxodo a Babilonia, el éxodo a Persia, el reino de Israel partido en dos, que en el reino del norte, que el reino del sur, que estos le iban a, que estos no, que estos se relacionan con los filisteos, estos no, una serie de historias así son las que vamos a encontrar en todo el resto del Antiguo Testamento. El rey Saúl, ungido por Dios, puesto por Dios, que se le revela a Dios y que después quiere matar a David porque resulta que Dios, por corregir la plana con él, unge a David a través de Samuel para tomar el reino, y Saúl queriéndolo matar, cosas como esas. O sea, uno empieza a entender en esas historias que realmente la naturaleza del ser humano es bien dada a distanciarse de Dios y a hacer cada cosa, porque eso, si algo hizo el pueblo de Israel, fue cada cosa para enojar a Dios, al punto que llegamos al último de los profetas, que es el profeta Malaquías. Con Kike estábamos antes de la charla, mientras estábamos en las pruebas de sonido, probando video y demás, le dimos un pequeño repaso a Malaquías. Los invitamos a que puedan darle una lectura a este profeta, al libro de Malaquías, en cuanto tengan oportunidad de hacerlo. Pero fíjense que es bien curioso, porque el capítulo 3 de Malaquías arranca hablando de la insolencia
de Judá. Para esta época ya está el pueblo de Israel dividido en dos. Está el pueblo de Israel, que es el reino del norte, y Judá, que es lo que más adelante va a ser Judea en tiempos de Jesús, que es el pueblo que está más cercano a Dios, o digamos la parte del Israel que está más cercana a Dios. Y arranca diciéndoles: miren, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima de todo todavía preguntan qué insolencia hemos dicho contra ti. O sea, arranca Malaquías jalándole las orejas al pueblo de Israel por ser insolente con Dios. Entonces, y todavía tienen el cinismo de negarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos vamos a encontrar hasta acá en el mensaje central. Y hasta aquí, al parecer, pues resulta que es una relación muy turbulenta entre Dios y su pueblo, pero que no hay redención. No hay forma de corregirlo, no hay forma de arreglarlo. Vamos a la siguiente parte del mensaje central. Allí termina el Antiguo Testamento, con Dios y su pueblo escogido peleando, no peleándose, pero sí distanciados, Dios corrigiéndolos, el pueblo escogido haciendo lo que se le da la gana, etc. Arrancamos el Nuevo Testamento con el nacimiento de Cristo, y los 4 evangelios arrancan así, nos narran el nacimiento de Cristo, ¿sí? ¿Se recuerdan de Génesis 3? Pues resulta que lo que se prometió en Génesis 3, varios miles de años después, va, siempre sí va. Y tenemos entonces el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo, su sacrificio y su resurrección, que eso está contenido en 4 evangelios. Y esos 4 evangelios son bien curiosos. Tienen 4 versiones del mismo hecho. Los 4 evangelios nos narran lo mismo: el nacimiento de Cristo, parte de su infancia, su ministerio, su muerte o su sacrificio y la resurrección. Pero los 4 nos dan versiones diferentes de los hechos. Más adelante, cuando entremos a los módulos específicos para ver a los evangelios, vamos a compartir por qué fueron 4 al final de cuentas, por qué uno es más largo que el otro, por qué uno entra más detalles que el otro, por qué uno arranca con la genealogía de Jesús y por qué el otro arranca hablándome del amor y cosas por el estilo. Tiene su razón de ser. Lo importante acá es que estos 4 evangelios nos cuentan esa parte del mensaje, nos dan la solución y nos dan los 4 evangelios un mensaje contundente, bien contundente. Si regresamos unos minutos atrás en el relato, de toda la humanidad que andaba ahí regada, Dios se dio cuenta que Abraham era el menos malo, que era el único que se mantenía ahí todavía a pesar de tratando de hacer las cosas bien, y lo escoge. Pero resulta que toda la genealogía que le sigue a Abraham no se comportó del todo bien, y que desaprovecharon esa parte de poderse relacionar con Dios como tal. El resto de la humanidad no tuvo esa oportunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a cambiar acá con Cristo? Y es lo que desafortunadamente las comunidades judías a la fecha no han terminado de entender, porque para ellos Cristo no es el Mesías prometido para ellos. Jesús para ellos no llega ni siquiera al rango de profeta, ¿sí? Es una persona, un revoltoso más, básicamente. Y ellos a la fecha todavía siguen esperando el cumplimiento de la promesa que está en el Génesis 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando Jesús fallece, y eso está en los evangelios, lo vamos a encontrar en la Biblia, Jesús muere en la cruz. Ustedes han visto que han escuchado esa parte de que el velo del templo se rasga, ¿sí? Bueno, les quiero contar algo, solo para que lo tengan ustedes en el radar. En el templo se tenía considerado por parte de los judíos, ¿sí? Estamos hablando de fariseos, saduceos, escribas, todo lo demás, porque así estaba en el Antiguo Testamento, que la presencia de Dios estaba atrás del velo del templo, en el lugar santísimo del templo. Y ese velo del templo tiene una altura de casi 19 metros, más o menos. Tiene una gran cantidad de capas de telas de diferente tipo que separan el lugar santísimo del lugar santo, y obviamente el lugar santo hasta donde podía llegar la gente. ¿Cómo se relacionaba el pueblo de Israel antes de Cristo con Jehová? De la siguiente manera: se juntaban todos los sacerdotes una vez al año, convocaban a toda la gente a ir al templo, y cada quien, dependiendo su pecado, sacrificaba un animalito. Entonces, si su pecado fue chiquito, sacrificaba una tortolita. Si su pecado fue grande, ya andábamos hablando de una vaca, un buey, por ahí. A como somos hoy en la humanidad, yo creo que tal vez una camionada de vacas todavía nos quedaría corta en sacrificios por la cantidad. La finca que tendría que La finca entera que tendría que tener para eso. Quitándole la alegoría,
resulta que el ciudadano israelí promedio, el judío promedio, solo podía llegar a sacrificar su animalito, lo sacrificaba y lo dejaba ahí en el fuego. Los sacerdotes y los levitas recibían ese sacrificio y los sacerdotes encaminaban al sumo sacerdote, es decir, el sacerdote más importante, hacia el lugar sagrado, ¿sí? Y hay una cosa bien curiosa, está también en el Antiguo Testamento bien escrito. El sumo sacerdote era el único que podía cruzar el velo y relacionarse con la presencia de Dios. Atrás del velo está el arca de la alianza, como les comentaba, está la vara de Aarón, que vamos a ver más adelante la importancia de esto, está las tablas que contienen los 10 mandamientos. Pero como solo el sumo sacerdote podía entrar, había requisitos para que entrara. Y es que delante de la presencia de Dios, por naturaleza el ser humano no puede estar porque somos pecadores, estamos distanciados de eso desde que Adán y Eva pecaron. Entonces el sumo sacerdote tenía que cumplir a cabalidad con el tema de tomar las peticiones de todo el pueblo e ir a pedirle a Dios que tuviera misericordia por todo el pueblo que allá afuera estaba sacrificando cualquier cantidad de animalitos por todos los pecados que cometieron, ¿de acuerdo? Resulta que al sumo sacerdote, como era ser humano y pues pasaron incidentes, más adelante en la historia le amarraban una correa al tobillo. Porque si el sumo sacerdote no estaba bien delante de la presencia de Dios, ahí se moría. Y no había forma de entrarlo a traer porque solo él podía entrar. Imagínense lo grave de este asunto. Entonces, a pesar de que era el pueblo escogido por Dios, que este era el pueblo escogido por Dios en toda la humanidad, solo una persona podía entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Jesús muere? Pasa algo bien simbólico. ¿Y qué es lo que nos tiene hoy aquí a todos nosotros? Ese velo del templo se rompe y nos narra las escrituras que la presencia de Dios sale y se riega por todo el mundo. ¿Y eso qué significa? Que hoy Quique, hoy Néstor, hoy nuestros colegas que están en cabina, la gente que nos acompaña aquí presencialmente, usted que está allá del otro lado de la cámara, yo, tenemos la posibilidad de relacionarnos con Dios en forma directa. Podemos orar podemos hablarle, podemos interactuar con Él en forma directa. Si eso no pasa, miren cómo es este efecto. Si el pueblo de Israel hubiese sido obediente, eso no hubiera sucedido. Si Adán y Eva hubiesen sido obedientes, yéndonos a la raíz, nada de esto hubiera pasado. Pero resulta que hubo la necesidad de que el pueblo escogido, de que Adán y Eva cayeran. Viene la promesa, un pueblo escogido que no se porta bien y que al final termina generando esto, que la presencia de Dios pueda ser accesible para todos nosotros. Esos son los 4 evangelios. De ahí en adelante, si usted agarra el libro de los Hechos de los Apóstoles, comienza, yo le llamo aventuras, pero cualquiera puede decir, bueno, es el ministerio, pues hablemos del ministerio, comienza el ministerio de los apóstoles difundiendo el evangelio, ¿sí? Y resulta que cualquiera diría, bueno, con este mensaje a mí me dan ganas de poder venir y compartir el evangelio. Y resulta que se fueron a topar con un muro. Resulta que se topan con un pueblo judío que sigue siendo reacio a esto, que no reconoce a Jesús como su Mesías, que los persigue y que incluso los quiere matar. Esteban, un cristiano ejemplar, y todos lo mataron a pedradas. Y por ahí andaba el apóstol Pablo, cuando antes de convertirse, por ahí andaba el apóstol Pablo viendo que le pegaran sus pedradas y que lo mataran, lapidado. A varios los persiguieron. Al propio apóstol Pablo después, cuando se convierte, lo persiguieron y lo querían matar. Entonces fue sumamente complicado, y esa es la expansión del evangelio. Está en los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles se tienen que regar porque ya no pueden seguir compartiendo el evangelio en su propio pueblo, y se riegan. De Hechos de los Apóstoles hasta la última carta antes del Apocalipsis, lo que vamos a encontrar es esa expansión del cristianismo por Roma, por Grecia, por lo que hoy es Turquía, por lo que hoy es España, por lo que hoy es Italia, entre algunos otros lugares. Y llegamos en la Biblia al final sobre la revelación del fin de los tiempos. El último libro, arrancamos con el Génesis, que es la creación, y cerramos con el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis, que es el que nos narra la revelación que recibió Juan con respecto a cómo sería o cómo va a ser el fin del mundo, y lo que le espera a la gente que se portó bien y lo que le espera a la gente que se portó mal. Porque miren cómo es la humanidad de especial, ¿verdad? Estaba en la creación, una sola cosa tenían que hacer: desobedecieron.
Escogen a Abraham, una sola cosa tenía que hacer el pueblo escogido, desobedecieron. Se da la oportunidad de que ahora todos nosotros tengamos relación con Dios y... Volvemos a... Ustedes lo han dicho. Y una sola cosa y la volvemos a... cosa tenemos que hacer y cómo cuesta, ¿verdad? Cómo cuesta. Entonces, afortunadamente, ahora la situación ha cambiado. Hoy no me tengo que ir a buscar una finca de vacas para poder venir y sacrificarlas pidiendo perdón. Hoy basta con que pida perdón. En el caso del catolicismo apostólico romano hay muchas formas por las cuales podemos acercarnos a Dios. Está la confesión, están los sacramentos, está la participación constante y activa en misa, está el tema de orar permanentemente, hay rosarios, hay denarios, hay cualquier cantidad de situaciones que nos pueden ayudar a acercarnos. Ocupamos la primera parte de la charla para poder conversar sobre el mensaje central y el tema de qué es lo que contiene la Biblia. Vamos a entrar a pinceladas generales del Antiguo Testamento. A modo de repaso, aquí tenemos cuatro temas en particular que debemos tener muy claros antes de entrar a leer o a entrar a analizar lo que tiene la Biblia en cuanto a contenido. El Antiguo Testamento es bien extenso, digamos, es mucho más grande que el Nuevo Testamento y por ahí muchas veces, como tiene libros históricos y que tiene aquellos libros de las crónicas, que el primer y segundo libro de los reyes, que los libros de los macabeos y todo este tipo de situaciones, pues muchas veces resultan no ser tan atractivos para leerlos, ¿no? Entonces es muy raro por ahí también incluso a veces encontrar a alguien utilizando estos libros como para dar alguna reflexión. Sin embargo, no deja de ser interesante para poder comprender toda esa línea del mensaje central que platicábamos en la primera fase de esta presentación. El Antiguo Testamento nos va a narrar desde la creación en el Génesis hasta el último de los profetas, como lo habíamos platicado en su momento. Este Antiguo Testamento, y por favor no se me vayan a asustar si usted no está familiarizado con la Biblia y no está familiarizado con otras religiones, por favor no se me vaya a asustar. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no son exclusivos del cristianismo. Les cuento que esos 5 libros son libros sagrados del judaísmo a la fecha. Entonces hay gente ahorita que, bueno, yo cuando comparto este tipo de módulos que yo le he compartido para diferentes congregaciones, hay gente que se me asusta y me dice, no hombre, ¿cómo va a ser posible si los judíos no reconocen a Jesús? Y sí, en efecto, no reconocen a Jesús, pero los primeros 5 libros de su Biblia y de mi Biblia son los libros fundamentales del judaísmo. Entonces resulta que con el judaísmo por ahí tenemos esa raicita. Recuérdense que ellos fueron al final de cuentas el pueblo escogido por Dios. Entonces tenemos esa pequeña raíz. Esos primeros 5 libros, el que me narra la creación, el que me narra desde la creación hasta la estadía del pueblo como esclavo en Egipto, la salida de ese pueblo que es el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, el libro de los levitas, que es el libro donde se le da a los levitas o la tribu de Leví la instrucción sobre cómo administrar y desarrollar el tema del culto a Dios o la relación del pueblo con Dios en el templo. El libro de los números, que es un censo que se hace para ir calculando cómo va la población en cuanto a las 12 tribus. Y el libro de Deuteronomio, que es un libro legal. Ese es el equivalente al código penal que tenemos hoy en día. O usted comete homicidio, quien diera muerte a una persona, tiene una pena de tantos años de cárcel. Eso es Deuteronomio. Usted hizo esto, le toca esto. Usted se portó mal, le toca morir lapidado. Usted vino y le robó las espigas de trigo al jardín del patio del vecino, son tantos latigazos. Eso es Deuteronomio. Es un código penal que deja reglas bien definidas. Entonces esos primeros 5 libros, por favor usted tenga claro que no son exclusivos de su Biblia, son parte esencial de los fundamentos básicos del judaísmo. El siguiente punto es que estamos hablando de la historia del pueblo escogido
y su relación con Dios, como ya lo hemos dicho con anterioridad. Entonces, todo el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel y su relación con Dios. Y ahí es donde muchas veces me dicen en los módulos, cuando intercambiamos esto en diferentes congregaciones, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que hizo el pueblo judío con Dios? Fíjese que sí le importa mucho, y nos importa mucho. Porque así como se comportaba ese pueblo, a pesar de ser el pueblo escogido, el hijo consentido, el bebé al que se le quiere mucho, de todos modos se seguía portando mal, de todos modos seguía desobedeciendo. Entonces no hay mucha diferencia entre lo que hacemos nosotros hoy y lo que hacía el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel fue tan desobediente que no les mandaron 1, 2, 3, 4 ni 5 profetas. Empiece a contar usted a partir de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y cuente todos los profetas menores hasta Malaquías, y se va a dar cuenta de la cantidad de profetas que les tuvo que mandar Dios para jalarles las orejas, sin contar jueces, sin contar sacerdotes, sin contar gente que permanentemente estaba amonestando al pueblo de Israel por portarse mal. Entonces, no somos tan diferentes, ¿sabes? Por ahí tenemos esa situación. Pero fíjense que hay un tema bien curioso y me gustaría que lo pudiésemos ver en pantalla. Es el tema del periodo del silencio, o lo que se le llama periodo del silencio. El Antiguo Testamento, repito, arranca en Génesis y termina en Malaquías. Malaquías es el último profeta que le envía Dios al pueblo de Israel, y entre Malaquías y el nacimiento de Cristo hay un periodo de 400 años. Ese periodo se le llama a nivel teológico periodo intertestamentario, ¿sí? A nivel menos teológico, más reflexivo, se le llama periodo del silencio. Eso significa que Dios llegó a un punto en el cual dijo, bueno, esto ya no tiene solución, estos ya ni con tantos jalones de orejas se compusieron, mejor, ¿saben qué? Cierro el piquito y deja de enviarles profetas, deja de enviarles gente que los amoneste, gente que esté buscando que el pueblo se reconcilie con Dios, y los deja ahí. Durante 400 años ya no hay profeta, ya no hay líder, ya no hay juez, ya no hay quien esté orientando al pueblo para que se acerque a Dios. Y en ese periodo de 400 años al pueblo de Israel le pasan cosas bien complicadas. Los invaden los griegos y los conquistan. Sí, desastre. Los invaden los romanos y los conquistan. Otro desastre. Entonces resulta que de ser un pueblo libre, de ser aquel pueblo que en los libros anteriores se iba a guerra con los vecinos, con los amorreos, con los cananeos, con los filisteos y cuanta... El que se les pusiera enfrente le ganaban. Sí, así fue. Resulta que de ser el pueblo que era el equivalente al gallito de pelea de la región, pasan a estar esclavizados, pasan a ser colonia griega primero y después colonia romana, con la obligación de pagar impuestos, con la obligación de reconocer la autoridad allá. Y aquí va a pasar una cosa bien curiosa. Como el pueblo de Israel está sometido en esa época, alguna interpretación profética que hay en el Antiguo Testamento, principalmente de los profetas mayores, lleva a los líderes religiosos de la época, y a la fecha todavía, a pensar que el Mesías prometido, el Salvador prometido, es un líder militar, porque el pueblo de Israel está acostumbrado a la guerra. Y en esa época en particular están sometidos por el Imperio Romano cuando nace Jesús, y lo que ellos están esperando es un líder militar, alguien que venga y los ayude a formar el ejército y liberarse de la opresión romana, dejarle de pagar impuestos a Roma, dejar de obedecer la normativa romana. Y sin embargo, ¿qué es lo que llega? Y ahí pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que nos llega es un Mesías prometido que nace humilde. Sí viene de la genealogía de David, o sea, es del linaje del rey David. Está en el Evangelio según San Mateo, en los primeros 15 a 20 versículos está toda la genealogía de Jesús, y ahí se ve exactamente que viene de la genealogía del rey David, pero lejos de ser del ala rica militar de la familia, es del ala pobre humilde, y nace en un pesebre. Un pesebre es una caneca, es una cosa ahí donde le tiran la paja o la comida para que las vacas coman, y ahí lo acuestan cuando nace. Él nació en un establo.
Gracias, Rubén. Muy bien. Por participar. contrario, a Gracias a ustedes. ustedes por estar ahí. Si les gustó, pues nos gustaría que dejaran sus comentarios para podernos fortalecer. Es una ilusión de esta nueva franja acá en el ministerio que la teníamos. Esperamos ir profundizando realmente en la formación, desde la formación, en los objetivos y la visualización de los libros, pero también entender que tenemos un compromiso nosotros no solo de adquirir conocimiento y de adquirir entendimiento, de adquirir transformación. La mejor de las noches, con permiso. Feliz noche, nos vemos. Buenas noches, Dios los bendiga.